hermano Sergio va a estar dirigiéndonos en la reflexión de esta mañana. Así es. Gracias, pastor. Bueno, buenos días, mis hermanos. Formalmente, cordial saludo para todos los presentes y bendiciones en este día, mis hermanos. El día de hoy vamos a estar meditando en Génesis 36. Entonces, leo para ustedes Génesis 36. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Olibama, hija de Aná, hijo de Sibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Olibama dio a luz a Jehús, a Jalán y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatan y Cenas. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Olibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jehús, Jalán y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenas, Coré, Gatam y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada, y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú. Los jefes de Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Olibama, mujer de Esaú. Los jefes de Jehús, Harán y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Olibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos pues son los hijos de Esaú, y sus jefes, él es Edom. Estos son los hijos de Seir Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los horios, hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emam. Y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onan. Y los hijos de Sibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Sibeón su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Olibama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón: Endán, Esbán, Itrán y Querán. Y estos fueron los hijos de Eser: Bilán, Saabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán: Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los horios,
los jefes Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los horios por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobad, hijo de Sera de Bosra. Murió Jobad y en su lugar reinó Husam, de tierra de Temán. Murió Husam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid. Murió Hadad y en su lugar reinó Sanla de Masreca. Murió Sanla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al Éufrates. Murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal-Hanán, hijo de Apor. Y murió Baal-Hanán, hijo de Apor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer, Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesaat. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenas, Temán, Mitzar, Magdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posición. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Bien, mis hermanos, nos encontramos frente a un texto bastante complejo, un texto pues muy difícil incluso para la lectura, por tantos nombres, tantas cosas, y ya veo entonces por qué ninguno lo quería coger el viernes pasado. Pero bueno, mis hermanos, entonces encomendemos este tiempo en manos del Señor para que el Señor sea quien nos ayude entonces a poder sacar algo provechoso de este hermoso texto. Entonces, oro, mis hermanos. En Dios, en esta mañana, Padre, te ruego, Señor, que nos ayudes y que nos asista, Dios, en el estudio de esta tu palabra, Señor, sabiendo que siempre en ella encontramos, Señor, alimento espiritual para nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que nos guíes en esta lectura, Señor, y que seas tú, Padre, hablando a cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, entonces, como decía hace un momento, este libro o este capítulo habla de los descendientes de Esaú. Este capítulo pues está totalmente dedicado al tema de la familia de Esaú, que se convirtió luego en la nación de Edom, aunque esta exposición pueda no resultar interesante para muchos lectores, porque esta pues, para mi concepto, realmente constituye un buen estudio para quienes deseen llevar a cabo un seguimiento detallado de ciertos nombres y de los pueblos que de ellos se originaron. Entonces, muchos de los nombres relacionados y mencionados en este capítulo pueden resultar familiares por haberlos visto o oído como pertenecientes al gran desierto de Arabia. Entonces, recordamos algunas facetas del carácter de Esaú, porque alguien podría estar en desacuerdo con el hecho de que Dios eligiese a Jacob en vez de preferir a Esaú, que era el hermano mayor entre estos. Entonces, a este respecto, resulta significativa una breve profecía que hay en uno de los libros de la Escritura, y es en el profeta Abdías, en la que vemos la personalidad de Esaú al descubierto, porque el joven Esaú se había convertido en un pueblo de 100,000 edomitas, y cada uno de ellos era en su corazón como un pequeño Esaú. Entonces nosotros, al mirar a la totalidad de aquella nación, nosotros podemos comprobar cómo era el pueblo que en él se originó. Era una nación llena de orgullo. Y entonces los invito a que leamos en el libro del profeta Abdías, en el capítulo 1, los versículos 3 y 4. Leo para ustedes entonces. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña
en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Entonces, el orgullo de sus corazones equivalía a una verdadera declaración de independencia. Estos hombres, entonces, este pueblo, es como cuando el alma dice que es capaz de vivir sin Dios y que no necesita a Dios. Así era la personalidad de Saúl. Entonces, lo que Moisés está relatando, cómo el pueblo de Saúl iba a convertirse en una nación grande, próspera, con gran extensión de terreno y con muchos reyes. Pero cómo, a pesar de eso, desde Saúl, sus hijos, sus esposas, nietos y todos los que vinieron de él, se perdieron lejos de las promesas y pacto de Dios. Mientras que el pueblo del desierto, su hermano, es decir, podía estar atravesando situaciones difíciles, sin tierra, pero tenían al Dios vivo y verdadero. Y por tanto estaban dentro del pacto y de todas aquellas promesas de Dios. Es por eso entonces que quisiera decir una primera cosa respecto a esto, y es hablar del pueblo adquirido por Dios. Entonces hablamos del hermano de Esaú, de Jacob. Y qué importante es saber quién es uno o quiénes somos. Qué importante es recordar que cuando nos estábamos perdiendo en el pecado, fuimos convertidos en pueblo de Dios por las promesas dadas a Abraham, que llevaban a Cristo. Esto es lo que Moisés estaba escribiendo al pueblo de Israel. Estaba mostrando que había un pueblo rescatado por el Señor del reino y esclavitud en Egipto, así como nos rescata a nosotros del reino de la esclavitud, de las tinieblas. Entonces, cuando hay personas como la descendencia de Saúl, que aparentemente tendrán vidas más fructíferas lejos del desierto, pero también lejos y ajenos a las promesas de Dios, perdiéndose entonces en sus pecados eternamente. La historia de Saúl muestra cómo un hombre, un padre llamado Esaú, lejos del pacto de Dios, y quien lo había menospreciado, llevará a toda una descendencia, aunque grande, rica y con reyes, lejos de la gracia del Señor. Una segunda cosa entonces que quisiera decir es que menospreciar el pacto del Señor nos alejará de las bendiciones de Él. ¿Y por qué hablo entonces de menospreciar el pacto? Recordemos que Esaú vendió su primogenitura. Esaú vendió su primogenitura, menospreció ese don tan precioso que el Señor le había dado. Entonces, Esaú no tuvo prioridad en temas espirituales, sino como vimos en otras oportunidades, Esaú prefirió la carne y saciar el cuerpo que la primogenitura que llevaba a las bendiciones en Cristo. Entonces, sí, nosotros podemos quedarnos lejos de la herencia del Señor, pero no podríamos entonces ser partícipe del pueblo especial y adquirido por el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a lo largo de la Escritura, nosotros no veremos a ningún descendiente de Esaú en el registro de la fe en Dios. Todos se pierden en la oscuridad de los que se apartan del Dios viviente. Tuvieron riquezas temporales y fama pasajera en este mundo, pero nada en la eternidad. Entonces, mis hermanos, nos encontramos frente a un pasaje que, si bien, como decíamos al inicio, es un pasaje complejo porque se dedica al estudio de muchos nombres, pero de ellos también entonces podemos sacar una gran historia, y es esta: aquel padre de esa nación que aparentemente tenía mucha riqueza, mucho poder, que de hecho tuvieron reyes, y el texto nos dice, uno de los versículos nos dice también que tuvieron reyes primero que el pueblo de Israel. Y aún así, esta nación, gracias a su padre, al que fue el que ocasionó que esta nación, toda esa riqueza, todo ese poder que ellos tenían, fuese algo pasajero, porque en la eternidad no habían alcanzado nada. Así que, mis hermanos, nosotros podemos ver y debemos rogar al Señor
que nos ayude siempre a verle a Él primero ante todas las cosas y no ser entonces como Esaú, aquel rebelde que hizo lo que quiso, que siempre buscó su prioridad, pero nunca buscó dar gloria al Señor. Sus esposas fueron mujeres de otra nación, esposas que a sus padres no le agradaron. Y algunos capítulos atrás leíamos eso de que las esposas que había conseguido Esaú les provocaban fastidio tanto a su padre como a su madre. Entonces, mis hermanos, tenemos nosotros por delante en este capítulo toda una genealogía que no recibió el favor del Señor, que eternamente, aunque tuviera mucho poder y mucha fortaleza, así como decía la profecía de Días, que dice que ellos, ¿quién los podría tumbar por tierra? El Señor dice que Él podría hacerlo. El Señor dice que aunque sus estrellas, aunque su nido lo pongan en las estrellas, de allí los derribaría. Entonces, mis hermanos, damos gloria al Señor y le agradecemos entonces por permitirnos ver un poco de lo maravilloso que es estar entonces en la presencia de Él, así como estaba el pueblo entonces de Israel, que fue un pueblo que, aunque fue rebelde, el Señor siempre estuvo de su lado acompañándole. Entonces recordemos, mis hermanos, que menospreciar el pacto del Señor nos alejará de sus bendiciones. Entonces, oremos. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana una vez más por permitirnos meditar en estas líneas, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres muy bueno con nosotros, Señor, al siempre permitir que nos podamos acercar a tu sabio consejo, Señor, en búsqueda de ese alimento espiritual que necesitamos, Señor. Gracias, Padre, porque siempre colocas en nuestro corazón, Señor, el sentir y el deseo de buscarte en todo tiempo, Señor, porque sin ti no somos nada, Dios. En Cristo, a ti te damos toda gloria, Padre. Amén. Gracias, Sergio. Muchas gracias por guiarnos en la reflexión de este capítulo, como tú muy bien lo señalabas, un poco complejo, y que son de esos que sí hemos leído unas cuantas veces. Creo que nada más, creo que todavía sobran dedos en nuestras manos para decir cuántas veces hemos leído, y que después de leerlo algunas veces no queremos volver a hacerlo también, pero qué provechoso fue el poder, por tu guía, recordar que aun cuando el mundo o en esta tierra se puedan tener riquezas, eso no es sinónimo de gozar de las bendiciones del Señor. Y yo creo que es un capítulo que también habla mucho de la fidelidad de Dios. Dios le prometió a Abraham que de él saldrían naciones, y esto no necesariamente significaba que esas naciones iban a ser piadosas, sino que iban a ser naciones y que serían grandes y que serían prósperos y ricos. Y el hombre sin Dios, que vemos que hoy camina en este mundo, sigue siendo favorecido por las promesas de Dios más allá de su estado del alma. Dios hizo desde el comienzo una promesa de que su sol saldría sobre buenos y malos, y así es, de que llovería, de que habría estaciones, y el hombre sin Dios sigue siendo favorecido por la fidelidad de Dios, por esa fidelidad que sostiene incluso el mundo. Entonces creo que es un pasaje que también nos habla de esa fidelidad eterna del Señor. Sí, pastor, así es. Y recuerdo tanto que hace algunos capítulos se hablaba acerca de eso, que cuando estaban en el vientre los dos, a la mamá se le dijo eso: dentro de ti hay dos naciones. Entonces ahí está claramente de dónde se desprenden esas dos naciones tan grandes. Y de verdad, pastor, qué bueno poder meditar en esto y recordar todas esas cosas maravillosas. Bueno, Sergio, muchísimas gracias, mi hermano. Gracias a Dios por haberlo usado usted y poder guiarnos y ser edificados por esta reflexión. Que bueno, como usted decía y el pastor agregaba,
El Señor siempre tiene sus promesas para su pueblo. Él es fiel, aunque el mundo esté lleno de infieles, pero gracias a Él por su palabra y por sus promesas. Así es, mi hermano, totalmente. Gloria al Señor.